atrasé un poquinho y además estaba con problemas que no quería conectarse la máquina. Bueno, ayer habíamos resuelto un ejercicio para calcular medidas de variación. Vamos a hacer otro ejercicio más porque creo que el que vimos en clases nos quedó mira, o sea, un ejemplo que vimos nos quedó muy ajustado. Pero en este caso vamos a calcular el coeficiente de variación. Esa nomás es la petición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular el coeficiente de variación de este grupo de datos? Como se habrán dado cuenta, primero sí o sí tenemos que calcular el promedio aritmético, porque la desviación media, la varianza, la desviación estándar, usted siempre compara los datos con relación a un punto de referencia, que es la media aritmética. Entonces, lo primero que vamos a calcular es la media aritmética, la cual es igual a la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia, que es lo mismo que n. Así que vamos a anotar aquí los puntos medios o marca de clase. ¿Cuánto sería la marca de clase de la primera categoría? Entre 30 y 39. ¿Cuánto sería? 34, 34.5. ¿Muy bien? Sí, ¿qué pasó aquí que no quiere borrarse? Perdón. Entonces, la primera marca de clase sería 34.5, las siguientes 44.5, 54.5, Bien, está aquí. No, pero puedo. 64.5 y 74.5. Entonces, para calcular la media aritmética, vamos a hacerlo aquí para dejar un espacio ahí. Lo único que necesitamos, perdón, es multiplicar estos valores. La marca de clase, 34.5, por su frecuencia, que es 19, más la siguiente marca de clase, 44.5, por su frecuencia, que es 32, más, y así sucesivamente. Vamos a poner puntitos suspensivos hasta el último valor, que sería 74.5 por 9. Todo eso sobre la sumatoria de estos datos, que vendría a ser 19 más 32 más 28 más 18 más 9. Y eso sale ¿cuánto sale eso? Cincuenta y uno punto tres. 51.3. ¿Alguien más sacó ese valor? Sí, sale eso. Bueno, entonces, en este caso, como nos pide el coeficiente de variabilidad, ¿necesitamos sacar desviación media? No,
solamente necesitamos conocer la desviación estándar, porque el coeficiente de variabilidad, ¿sí?, es la relación entre la desviación estándar y la media aritmética. Entonces, para conocer la desviación estándar, debo calcular la varianza, ¿no? Entonces, para calcular la varianza, recordemos, nuestra fórmula decía que esto va a ser la sumatoria de la marca de clase menos la media aritmética, esa diferencia elevado al cuadrado por la frecuencia de la clase. Todo eso sobre la sumatoria de la frecuencia menos 1. Entonces, para calcular la varianza, nosotros tendríamos que hacer una sumatoria de marca de clase 34.5 menos la media aritmética 51.3. Esa diferencia al cuadrado. Y recién multiplicamos por la frecuencia, que es 19. Más la siguiente marca de clase 44.5 menos la media aritmética, la diferencia al cuadrado por la frecuencia, que es 32, más, bueno, se nos ha acabado ahí la pizarra, vamos a poner puntos suspensivos, todo eso dividido entre la sumatoria de el número de datos menos 1. Y esto saldrá Chocolate. A mí me salió 147,2. alguien más. 147,2. ¿Alguien más sacó ese valor? O un Doctor, valor distinto. me equivoqué en un número. Es 142,5. 142,5. Sí. ¿Alguien más calculó un valor distinto, igual?
Bueno, entonces si este resultado es correcto, nosotros calculamos la desviación estándar extrayéndole la raíz cuadrada a ese valor. La desviación estándar sería la raíz cuadrada de 142.5. Y esto nos va a dar un valor de 11,94. 11,94. Esa sería la desviación estándar, lo cual nos permitirá calcular el coeficiente de variación. Tengo la desviación estándar, 11,94. La media aritmética es 51.3. Me equivoqué. Multiplicado por 100. Y tendremos entonces un coeficiente de variación igual a 23,27. 23,27 por 100. O sea, este grupo de datos tiene una variación moderada, casi al límite de una variación pequeña, ¿no? Habíamos dicho que menos de 25% se considera una población con poca variación, pero bueno, que tampoco es un criterio uniforme. De todas maneras, cuanto más bajo el coeficiente de variabilidad, quiere decir que los datos son más uniformes. Entonces, esa sería la manera de calcular estos indicadores. Para la desviación media, que no hemos pedido en este caso, recuerden, es muy importante hacer la corrección. La desviación media, como aclaración, aquí es sumatoria en valor absoluto, marca de clase, menos la media aritmética por la frecuencia. Si no hacemos la corrección del valor absoluto del valor del signo positivo que debe ponerse aún a los resultados negativos, siempre nos va a dar 0. Entonces, cuando calculamos la desviación media, por ejemplo, aquí en el primer caso, primer marca de clase 34.5 menos 51.3. Eso sí o sí me va a dar un valor negativo. Entonces, yo les estaba diciendo aquí, si lo van a hacer directo en la calculadora para que esto se convierta en positivo, podrían anotarlo al revés, pero ya ese es un juego que tienen que hacer ustedes, ¿no? Desviación media, como ya sé que eso me va a dar negativo, entonces lo anoto al revés, 51.3 menos 34.5 era, perdón, que no lo anoté bien abajo. Y entonces así, la diferencia que voy a obtener me va a dar positivo, porque si no, esta diferencia, a no ser que lo haga por separado en la calculadora, esta diferencia aquí me va a dar negativo, ¿no? Si lo saco así, me va a dar negativo. Y entonces vamos sumando los valores según lo que el procedimiento es más o menos el mismo. Como vemos, aquí hay que multiplicar por la frecuencia, que es 19, y después sumamos la siguiente marca de clase. Literalmente, de manera correcta, nosotros tenemos que registrar así 44.5 menos 51.3, porque esa es la operación. Pero en la calculadora donde yo estoy resolviendo, me puedo avivar y ponerlo al revés. Porque aquí me sale, ¿cuánto sale 34.5 menos 51.3? Menos 16,8. Menos 16,8, ¿no ve? Y cuando lo anotamos así como les estoy sugiriendo, que ustedes lo anoten, aquí, cuando hagamos esta diferencia, va a salir 16,8 positivo. Entonces ahí a la calculadora, o sea, eso donde corresponde, nosotros anotaríamos así al revés, para que no nos salga, para no estar haciendo las correcciones por separado. Pero eso ya depende de cada uno. Si quiere, cada uno va anotando
en una columna aparte, como les había comentado, como lo hace hacer el ingeniero Cano. Aquí va a poner una columna de XI por FI y va sumando los resultados de cada clase. Por ahí hay una columna de XI, marca de clase, menos la FI por N para sacar lo que es la desviación media y lo va anotando de cada columna y va haciendo sus sumas. Eso igual es una manera válida, solo que en mi criterio es un poco más moroso, ¿no? O sea, está haciendo prácticamente la misma operación, solo que al ir anotando una y otra vez, a veces se pierde más tiempo, o toma más tiempo, pero alguien puede decir que así controla mejor dónde se ha equivocado, dónde no. Bueno, eso ya depende de cada uno. Entonces, vamos a comentar ahora de la desviación media. Habíamos dicho que es una medida muy fácil de entender. Eh, Sin embargo, la desviación estándar y la varianza y la desviación estándar, que vienen por el mismo camino, no tienen una medida directa, un significado directo, pero son usualmente los indicadores que más se calculan en estadística, porque eh, estos valores de varianza y desviación estándar se ajustan a lo que vendríamos a decir la forma que toman los datos. Los datos en una distribución, en la mayoría de los casos, hemos dicho, tienden a tomar una forma de una curva, y no es una recta, es una curva simétrica normalmente, que se llama curva de distribución normal. Entonces, nosotros podemos explicar cómo se comportan los datos en función de estos valores. Una de las cosas que vamos a comentar, tanto la varianza como la desviación estándar, son siempre mayores a cero. No hay varianza ni desviación estándar, ni tampoco desviación media que sea negativa. Porque nosotros podemos pensar, se me ha movido un poco, podemos pensar que en algún momento yo por ahí estoy registrando temperaturas en el congelador. Estoy haciendo un control de las temperaturas que tiene el congelador y un día me da, qué sé yo, -10. Al día siguiente hago la medición a la misma hora, está en -11, está en -10, está en -12. Se supone que la media aritmética de estas temperaturas me va a dar un valor negativo, ¿eh? Porque son valores negativos. El promedio también va a salir negativo. Pero la desviación estándar o la varianza siempre van a salir positivos, aunque sean valores negativos. ¿Y cuándo llegarían a salir cero? La desviación estándar o la varianza, cualquiera de los dos, sería cero si yo tengo, por ejemplo, cualquier variable, el mismo valor. Si hago las mediciones para una característica y para todos anoto 12, 12, 12, 12, bueno, no hay variación, no hay diferencias entre los datos, entonces la desviación estándar o la varianza son cero en este caso. Si usted le salió cero o le salió un indicador así, en realidad tiene un 12 por aquí, tiene un 18 por aquí, tiene un 17 por aquí, eso no puede salir cero, porque va a dar, eh, hay diferencia entre los datos, por lo tanto, no nos puede salir cero en una situación como esa, ¿no? Solamente saldrá cero como valor mínimo cuando todos los datos sean igualitos. Si a un conjunto de datos, dice, voy a borrar lo que había anotado. Si a un conjunto de datos se le añade o se le resta un valor constante, la varianza y la desviación estándar no se ven afectados. Esto quiere decir que por ahí nosotros tenemos estos valores y por alguna razón yo tengo que transformarlo, como ocurre muchas veces en los cálculos que se hacen en las ciencias biológicas. Vamos a transformarlo, vamos a sumarle una constante que sería 100.
Entonces, los nuevos datos transformados, modificados, corregidos serían 110, 112, 113 y 111. A todito le he sumado 100. ¿Cuánto sale la desviación estándar aquí? Voy a suponer si la desviación estándar era 1.47, aquí voy a sacar la desviación estándar y me va a dar exactamente lo mismo. Y seguramente dirán, ¿pero por qué si son valores distintos? 110, 112 no es lo mismo que 10 y 12. La desviación estándar o la varianza lo que miden es la diferencia que hay entre los datos. De 10 a 12 hay 2 unidades de diferencia. De 110 a 112 sigue habiendo 2 unidades de diferencia. Y es por eso que la desviación estándar no va a cambiar, ¿no? Porque las diferencias entre los datos, porque aunque los he sumado o los he restado, les he restado un valor constante, seguirá siendo la misma diferencia. ¿Ya? No sé si eso se entiende. Entonces, si alguna vez hacemos este tipo de transformaciones, la desviación estándar o la varianza no tienen y no van a cambiar. Para poblaciones normales, dice, la desviación estándar tiene una propiedad que resulta, esto es una conclusión a la que se ha llegado después de muchos análisis y ver miles y miles de datos. Dice, el 68.27% de los datos estarán entre media aritmética más menos una desviación. Media aritmética más menos una desviación estándar, el 95.45% y media aritmética más menos 3 veces la desviación estándar, el 99.73%, que esto equivale básicamente al 100%. Algún que otro dato se va a escapar, pero la mayoría estará en ese orden. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a ver a qué le estamos... nosotros aquí estamos utilizando símbolos de poblaciones. Esto significa media aritmética y esto significa desviación estándar cuando hablamos de poblaciones. En términos de muestra, tendríamos que anotar así, media aritmética más menos una vez el valor de la desviación estándar nos va a dar el 68.27%. La media aritmética más menos dos veces el valor de la desviación estándar, 95.45, y la media aritmética más menos 3 veces la desviación estándar, se abarca el 99.73% de los datos. Esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a explicar por qué, dice, ¿no? En este caso estamos utilizando notación de indicadores poblacionales, puesto que esto es válido para poblaciones. No obstante, para muestras igual puede aplicarse, en cuyo caso anotaríamos utilizando los símbolos muestrales, media, más, menos la desviación esta. ¿Cómo se entiende esto? Aquí vamos a ver, todos nuestros datos forman una curva de distribución que se asemeja a una campana. Este es el valor de la media, que en las curvas de distribución puede considerarse en la distribución estándar como 0. Dice, más menos una vez la desviación estándar, aquí es menos una desviación estándar y menos aquí más una desviación estándar, se abarca un área, toda esta área de acá, que equivale al 68.27% de los datos. Esto implica que si yo tengo
como información, por ejemplo, la media aritmética es igual a 60 y la desviación estándar es igual a 10, si tomamos esto como ejemplo, la media aritmética estaría aquí. Este valor sería 60. Si la desviación estándar vale 10, entonces menos una vez la desviación estándar sería como 60 menos 10, tendríamos 50. 60 más 10 tendríamos 70. Es decir, entre 50 y 70 estaría casi el 70% de todos los datos que hemos recogido. Más de la mitad en ese rango que resulta de sumar el promedio aritmético más menos 2 veces la desviación o una vez la desviación estándar. Si sumamos 2 veces la desviación estándar, abarcaríamos un área, que está marcado en azul, que equivale al 95% de los datos. ¿Qué valores serían esos según este ejemplo de aquí? ¿Qué valores serían los intervalos de más o menos 2 desviaciones estándar? 60 menos 2 veces 10 sería 60 menos 20. Entonces, aquí tendríamos 40. 60 más 2 veces 10 sería 80. Es decir, entre 40 y 80 estaría el 95% de todos nuestros datos. Y media aritmética más o menos 3 veces la desviación estándar, el 99.73%. Es decir, prácticamente todo. ¿Qué valores serían para nuestro ejemplo? 60, que es la media aritmética, menos 3 veces 10, sería 60 menos 30, estaríamos aquí, 60 menos 30, 30. 60 más 30, 3 veces 10, 90. Entre 30 y 90 estaría básicamente el 100% de los datos. O sea, de alguna manera podemos decir que entre la media aritmética más o menos 3 veces la desviación estándar están los valores máximos y mínimos. Esos son los indicadores. Vamos a suponer que, para que se entienda bien, vamos a suponer que yo les tomo un examen sorpresa, ¿no? Seguramente van a protestar, no van a hacer, la mayoría no va a desarrollar el examen. Y a la clase siguiente yo les aparezco, digo, jóvenes, el promedio de su calificación ha sido apenas de 30 y la desviación estándar de sus calificaciones ha sido de 6 puntos. Alguno tal vez dice, bueno, yo lo hice más o menos, hice 4 de los 5 ejercicios que habían, por lo tanto he pasado. He debido sacarme un 80. Está pensando de esta manera, ¿no? Si esta es la información que yo les voy a mostrar, ¿será que usted va a seguir pensando que ha aprobado? Por lo menos he sacado 80, pero yo les digo, jóvenes, el curso tiene un promedio de 30 y su desviación estándar es de 6. ¿Qué significa esto? Entre más menos 3 desviaciones estándar, como vemos, se acaba la curva, básicamente. Un poquitito es lo que va a sobrar. Eso quiere decir que entre más menos 3 desviaciones estándar están la nota más alta y la nota más baja. ¿Qué sería eso en este caso? El promedio de su examen ha sido, suponiendo que ha formado una curva normal, el promedio ha sido, perdón, 30. Menos 3 veces de la desviación estándar, es decir, menos 3 veces 6 es la desviación estándar, sería menos 18. 30 menos 18, aquí estará 12. Esa sería la nota mínima. 30 más 3 veces la desviación estándar, 3 veces 6 sería también 18. 30 más 18,
¿Cuánto sería la nota máxima? 48. O sea, no habría aprobado nada. Con solamente esta información yo tengo que sacar esa conclusión. Ahora dirán, bueno, en un examen es imposible que se aplacen todos. Alguno habrá sacado 70. Si eso hubiera sido verdad, este valor me hubiera dado un valor más alto. Cuando yo haya metido todos los datos para sacar promedio y desviación estándar, ese valor no hubiera sido 6. Si alguien sacó 70, entonces posiblemente este valor hubiera sido 15, hubiera sido 17, de tal suerte que me alcanza para incluir ese valor, si la nota máxima hubiera sido 70, para incluir esos 70 dentro de más menos 3 desviaciones estándar. ¿Se entiende esto que estamos comentando? Porque esto es muy importante que lo tengamos presente. Promedio más desviación estándar nos dicen cómo se comportan nuestros datos. Por eso es más importante, quizás es más usual calcular la desviación estándar que la desviación media u otro indicador. ¿Se entiende? No dice ni sí ni no. Sí, doctor. Vamos a ver. Si en un grupo nosotros la glucosa en ayunas se supone tiene un promedio de 85 y una desviación estándar de 9. ¿Habrá alguna persona con una concentración mayor a 110? Perdón, 110. ¿Habrá algún diabético formal ahí en ese grupo? Yo he sacado, he medido el azúcar, ni siquiera sé cuántos son. Pero la pregunta es, ¿hay algún diabético en ese grupo? ¿Podemos contestar eso? A ver, ¿cuál sería la respuesta? Estos valores nos permiten a nosotros ver, calcular cuáles serían los valores más altos y los valores más bajos de ese grupo que hemos analizado. Ese grupo tiene un promedio de 85 y una desviación estándar de 9. Entonces, para contestar la pregunta, yo tendría que saber si el 110 está incluido o no entre las más menos 3 desviaciones estándar. El promedio, si utilizamos este gráfico, está aquí. Aquí es 85. Más 3 desviaciones estándar, el valor más alto, menos 3 desviaciones estándar, el valor más bajo. ¿Cuántos serían esos valores? 112. 112, ¿no ve? Porque tendríamos que sumarle a 85 más 3 veces el valor de la desviación estándar, que sería 27. Entonces, 85 más 27 llega hasta 112. Y al otro lado, el valor mínimo, probablemente, menos 3 veces 9 sería menos 27. 85 menos 27 nos saldría 58. 58. ¿Bien? Entonces, los valores de ese grupo que hemos analizado estarían entre 58, que es un valor muy bajo, tal vez no haya, pero al otro lado sí había un valor alto. Eso nos ha jalado o nos ha hecho aumentar el valor de la desviación estándar hasta 112. Entonces, ¿puede haber algún diabético?
es posible porque algunos datos podrían haber pasado de 110, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que nosotros consideremos, entonces, mirando la desviación estándar con relación a la media. Vamos a mirar este cuadrito. Esto es solamente para hacer un comentario. Ustedes saben que hay una medida que tal vez lo conocen más con sus siglas en inglés, que se llama IQ o IQ, el coeficiente intelectual de las personas. La medida funciona de una manera tal que dice el coeficiente intelectual promedio de toda la humanidad se considera de 100. Este es nuestro promedio, ¿no? Hay personas que tienen más, hay personas que tienen menos. A ver, entonces estábamos comentando que este coeficiente intelectual o el IQ es para todo el mundo de 100 con una desviación estándar de 15. Estos son los símbolos de poblaciones, pero para las muestras esto sería como la media aritmética y la desviación estándar, ¿no? Eso funciona de la misma manera. Entre más menos 3 veces la desviación estándar está en el 99.73. O sea, nosotros hablamos de esos valores más menos 3 veces sería 45. 100 menos 45, 55, hasta 100 más 45, 145 son los valores que implican la media aritmética más menos 3 veces la desviación estándar. Entonces, esos rangos, como podemos ver, establecen que hay muy, muy pocas personas. Aquí está el valor máximo, el valor mínimo. Hay muy pocas personas que están por encima o por debajo de esos límites, porque era el 99.73, que darían como 0,28, que pueden estar por esos extremos. Entonces, esto se considera normal. El coeficiente intelectual entre 85 y 115 se considera normal. De ahí, si está menos 2 veces la desviación estándar en el lado izquierdo, hasta aquí sería el 95%, decimos que son personas con aprendizaje lento. Y hasta 130, más allá de 115, hasta aquí llegaría el más menos 2 desviaciones estándar, aprendizaje superior. Y por debajo de eso tenemos ya personas con retraso leve. Y en este lado, personas con superdotados. Y si pasan la barrera del 3%, del más menos 3, entonces se los considera genios, arriba de 145. Y obviamente por debajo de 55 en el otro extremo ya decimos que tiene retraso mental intermedio o grave. Es interesante comentar esto porque se supone que la inteligencia también impulsa a las personas a hacer cosas de manera más eficiente y más productiva. Entonces, a nivel mundial, el promedio es 100, que está aquí, ¿no? Hay países que están por encima, o sea, el conjunto, el promedio de todos sus habitantes están por encima de estos valores. Por aquí no hay ningún promedio que esté arriba de 115, pero por ejemplo, Estados Unidos, los estadounidenses supuestamente tienen un promedio de 106. Los países más inteligentes, en teoría, como Singapur, estarían más o menos por los 108. Supuestamente la inteligencia de sus personas
ha hecho que estos países empiecen a avanzar y a desarrollar. Japón también, los japoneses no son tan inteligentes, ¿ah? Están por 102 o 100 algo por ahí, están muy poquito, pero Japón tiene un dicho que es trascendental, que la disciplina es más importante que la inteligencia. La persistencia, la decisión de hacer las cosas es más importante que la inteligencia. Y los japoneses son muy, muy disciplinados. En cambio, ¿por dónde creen que anda Bolivia? Según estos datos, que no sé si serán verdad, por ahí algunos se van a enojar. Bolivia está por los 88. El promedio de inteligencia, en teoría, de las personas está casi un poquito más. Vamos a caer en la categoría de aprendiz lento. Y seguramente eso también nos da a entender por qué nuestro país no puede avanzar. La mayoría de los países de África, de los países pobres de Asia, están por debajo del promedio, que es 100. Y entonces eso de alguna manera muestra una relación con el desarrollo, con el grado de avance, con el grado de desarrollo tecnológico que tienen las distintas ciudades. Sin embargo, a mí me gustaría comentar que, al menos en mi opinión, este valor, el coeficiente intelectual, no es un valor que venga por herencia y que hay personas, solamente por herencia, que hay personas que son más inteligentes o tienen más facilidades desde pequeñitos que otros, seguramente lo hay. Pero para mí el IQ es como un músculo. Si usted ejercita su mente, lo entrena a resolver problemas, lo pone a razonar, a cranear todo el tiempo, el coeficiente intelectual va a ir aumentando. Lo deja sin utilizar, por ahí no hace, son como los músculos, no hace ningún esfuerzo físico, se la pasa echado en la cama. Entonces su masa muscular tiende a bajar. Y yo creo que si nosotros no le damos trabajo a nuestra mente, también nuestra capacidad de resolver problemas, nuestra capacidad de respuesta ante ciertas situaciones va a ir bajando de manera gradual, pero va a ir disminuyendo. Entonces, posiblemente este valor de 88 que tenemos para los bolivianos eh, podría cambiarse. No es que los bolivianos seamos o hayamos nacido tontos, sino que a veces ocupamos nuestras mentes en otras cosas, ¿no? Y no las desarrollamos. Seguramente, sí, vuelvo a reiterar, hay personas que fisiológicamente tienen más facilidades, pero mucho depende también del esfuerzo que estamos dispuestos a hacerle pasar, al entrenamiento al que estamos dispuestos a someterlo a nuestra máquina, a nuestro cerebro, a nuestro conjunto de neuronas que tenemos en la cabeza, ¿no? Pero eso sí, hay una relación entre la inteligencia y el desarrollo tecnológico de los países. Lamentablemente es así. Esto se utilizó por mucho tiempo cuando lo crearon, primero en Estados Unidos lo crearon eh, un poco con la inteligencia, con la intención de justificar que los negros deberían ser esclavos nomás, porque siempre tenían un menor coeficiente intelectual que los blancos. Entonces, la intención inicial era esto, ¿no? De decir, bueno, vamos a justificar que estas personas deben seguir esclavas porque no les da el coco para hacer otra cosa por sí mismos. Pero de alguna manera se han hecho los ajustes y creo que se ha quitado esa esa intención de discriminar que tenían anteriormente. De todas maneras, yo comentaba, por ejemplo, sobre esto con algunos profesores en la U, dicen, no, pues cómo no vamos a comparar con el coeficiente intelectual, eso no sirve. Lo que tenemos que ver es la disciplina. Bueno, si nos ponemos a comparar, no hay un parámetro todavía formal de medir lo disciplinado que podamos ser, pero seguro que por cuestiones de disciplina nosotros salimos peor parados que comparándonos por el coeficiente intelectual.
nuestro desarrollo en el ámbito de la tenacidad, de la perseverancia, creo que es muy, muy, muy bajo. Si nos comparamos con los japoneses en eso, nos van a dar una tunda. Bueno, entonces, a modo de resumen, esto es lo que hemos visto. Entre más menos 3 desviaciones estándar con muy poquito margen, por eso dice aproximadamente igual a 100, nuestros datos abarcan todos. Obviamente, cuando hablemos de millones de elementos en la población, entonces hay varios que van a estar fuera de ese margen, porque 99.7 deja un 0,3% que si son muchos elementos, es alguna cantidad significativa. Pero es muy poquito. Entonces, de alguna manera, siempre es importante considerar, bueno, este es el ejemplo que les había puesto, eh, considerar cuáles son los valores promedios y cuál es su desviación estándar. O sea, con saber solamente el promedio, tenemos una idea, pero no completa de cómo se comportan los datos. Si a mí me dicen, aquí hay un curso, un grupo de estudiantes de bioquímica que tiene un promedio de, para una materia X, tiene un promedio de 52, y el grupo de farmacia, también de primer año, que tiene el promedio también de 52, ¿son iguales? No lo sé. Pero si me dicen, aquí la desviación estándar es 9 y aquí la desviación estándar es 9.1, ¿son iguales? Yo a ojo cerrado voy a decir que sí. Seguramente habrán notas más altas, notas más bajas, varías de persona a persona, pero como grupo, si tienen el mismo promedio y tienen la misma desviación estándar, aunque no es igualita, pero es muy parecida, podemos esperar que los grupos como tal sean iguales. Los valores más altos, los valores más bajos son similares. Entonces, eso nos permite a nosotros caracterizar una población, ¿ya? Conociendo la variación y el promedio, podemos decir si una población eh, es o no es similar a otra. Entonces, cuando yo quiero comparar, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy midiendo dos poblaciones, hay una población A y una población B, y aquí tengo un promedio de glucosa de 82. Aquí tengo un promedio, los promedios no necesariamente tienen que ser iguales, pueden ser 81. Su desviación estándar aquí es 8, aquí la desviación estándar es 7.9. Alguien me pregunta, en cuanto a la glucosa, ¿estas poblaciones son iguales? Sí, porque tienen promedios parecidos y desviaciones estándar parecidas. Pero mientras no conozca o si no conozco este valor con solo el promedio, sin saber esto, yo no podría decir si son iguales o no. A pesar de que 81 no es lo mismo que 82, los números a veces no necesariamente son diferentes desde el ámbito de vista estadístico, son muy parecidos. Bueno, con eso habríamos concluido el tema. Vamos a comentar un poquito sobre esto. Bueno, el ingeniero Cano, por ejemplo, creo que les hace calcular este indicador. Es un indicador muy simple, pero no se utiliza mucho. Se refiere al apuntamiento o kurtosis. Indica el grado de aplastamiento de una distribución respecto a la curva de distribución normal. Cuando nosotros tenemos un grado de kurtosis negativo, implica que nuestros datos son así. Menor a 0, 0,1, 0,2, 0,3. Esto implica que para los datos hay mayor dispersión, los datos están más separados, más variación. Se supone que esta es la curva normal. Esto tendría que tener una kurtosis igual a 0. Forma una campanita. Y cuando los datos están así,
Esto significa que hay mucha uniformidad. Los datos son muy parecidos cuando la curva que se forma es una curva muy alta, muy flaca, por así decir, con un área más alta, porque tenemos que saber que aquí el área es igual a 1. ¿Ve? Aquí el área sigue siendo igual a 1 y aquí el área sigue siendo igual a 1. Entonces, si es más aplanado, quiere decir que sus colas tienen más área que en la zona del centro. Aquí no hay mucha área en las colas, todo se acaba por acá y aquí se distribuye de manera regular. Entonces, los normales se llaman mesocúrticos. Cuando hay muy poca variación, las distribuciones se llaman leptocúrticas, cuando son muy puntiagudas, con muy poca variación. Y cuando tienen mucha variación, son muy aplanados, se dice que las distribuciones son platicúrticas, como un plato, ¿no? Así, no tienen altura. Eso implica que hay mucha separación entre los datos. Entonces, aunque no calculemos nosotros los valores de kurtosis, si yo veo una curva, una distribución que tiene esta forma, y hay otra distribución que tiene una forma más aplanada, yo puedo decir a ojo cerrado que este es más uniforme o que tiene menos variación. Cuanto más plana sea la curva, hay más variación entre los datos. ¿Preguntas sobre esto? Variación moderada, muy poca variación, datos muy variados. ¿Alguna pregunta sobre indicadores de variación? ¿Nada? Bueno, en el curso tenemos especial interés en las mesocúrticas y simétricas y nosotros asumimos que la mayoría de nuestros datos siempre se ajustan a este tipo de curvas. Eh, Muchos programas estadísticos tienen pruebas adicionales, hacemos los cálculos para decirnos si nuestros datos se ajustan o no a una curva de distribución normal. Suponemos se ajustan, pero algunos programas estadísticos nos permiten medir ese ajuste, ¿no? O sea, nosotros andamos siempre suponiendo que el peso, la presión, la temperatura, la estatura, de las variables que vamos trabajando, hematocrito, concentración de ácido úrico, por ejemplo, al final todos los datos van a ajustarse a este tipo de curva, a una curva, como vemos que tiene una forma perfecta, que yo no soy ni siquiera capaz de dibujar pintando por encima. Bueno, con esto habríamos concluido el tema de variaciones. Si ustedes no quieren preguntar, entonces vamos a entrar al tema número 5. Bueno, aquí vamos a hacer una introducción, ¿no? Porque para no dejar ejercicios a medias, pero vamos a comentar un poco sobre el tema número 5, que además con este tema ya estamos listos para dar nuestro primer examen parcial. De acuerdo a lo que habíamos comentado en la clase inicial, hasta el tema 5 damos el primer parcial. Bueno, este tema se llama regresión y correlación lineal.
y hace esta aclaración porque hay regresiones y correlaciones no lineales. Y hay también regresiones y correlaciones múltiples. Entonces, este tema es un tema que ustedes sí o sí lo han desarrollado en la materia de matemáticas. Yo he visto el texto guía que utiliza el ingeniero Efraín, inclusive ahí está detalladito cómo poner los datos en la calculadora para encontrar los valores. Así que básicamente debería ser un repaso. Eso sí, vamos a darle el enfoque estadístico, pero debería ser un repaso para algo que ustedes ya saben cómo se hace. Muchas veces cuando nosotros estamos estudiando una variable peso, estamos estudiando la variable estatura, por ejemplo, y podemos sacar para cada variable el promedio, la desviación estándar, el coeficiente de variación, etcétera. Nosotros hacemos un análisis individual de cada variable. Por ahí saco la desviación media. Pero ocurre que al anotar las variables juntas, nos vamos dando cuenta, como en este caso dice una persona que mide 162, anoté este valor. Para esa misma persona su peso fue 61. 154 su estatura, esa persona pesa 60, un poquito menos, y medía también menos. Otra persona con mayor estatura, 180, su peso es 78. 158, un peso de 62. Obviamente no hay una relación matemática directa en este caso, pero yo puedo ver de lo que estoy mostrando aquí que a mayor estatura, a mayor altura, y esto es una relación que además sabemos que existe, hay mayor peso. Entonces, si bien a cada variable yo le podría sacar su promedio, su variación, en este caso estoy viendo que las dos variables están relacionadas. Una. Entonces, nosotros podemos inferir de esto que estamos comentando que esta variable, posiblemente la altura, esté condicionando cuál va a ser el peso de una persona. ¿O será que el peso condiciona la altura? Medio difícil, ¿no? Entonces aquí uno ya piensa, por ejemplo, cuál es la variable dependiente e independiente. La variable dependiente, para hacer gráficos, siempre consideramos la variable y la variable independiente vendría a ser la variable X. Entonces, aquí, por ejemplo, entre altura y peso, si estoy viendo la relación y pienso hacer un análisis posterior, esta vendría a ser la variable X y esta vendría a ser la variable Y, porque supongo que la estatura de una persona va a condicionar su peso y no al revés, ¿no? Que el peso de una persona va a condicionar la estatura de algo. Entonces, cuando empezamos a analizar los datos de esta manera, nosotros vamos a hacer un análisis de regresión. La regresión y correlación, nosotros inicialmente hacemos un análisis de correlación que significa medir el grado de asociación entre las dos variables que estamos observando, entre X y Y. ¿Qué tan dependientes son uno del otro? Y si estos son dependientes, entonces medimos la regresión. ¿Cuál es la ecuación que representa esa interacción? Que representa esa relación en X y Y. Aunque pueda parecer raro, no necesariamente los dos se hacen juntos.
Yo puedo sacar la regresión solamente sin saber la correlación, pero eso no me va a servir de mucho porque no sé, aunque la fórmula me permite sacar una ecuación, no sé si esa ecuación es válida o no, si es significativamente importante la relación entre las variables o no. O a veces sacamos la correlación y si vemos que no hay una buena correlación, entonces no saco, no calculo la ecuación de la red. Y aquí cada dato, cuando hacemos esto, empieza a comportarse como si fuera uno solo. O sea, teníamos, según lo que está anotado aquí, 9 datos para altura y tenemos 9 datos para peso. Pero cuando hacemos el análisis de regresión, todo esto es un solo dato. Esto de acá, los dos, tanto el peso con la estatura, que es la relación que vamos a analizar, es un solo dato. En este caso, n sería solamente 9, que corresponde a 9 personas a los cuales hemos anotado su estatura y su peso. En el ejemplo que estamos mirando, ¿no? Ya no los podemos separar. Yo no puedo ordenar por magnitud el peso y también la altura si estoy haciendo análisis de regresión y correlación. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué tan relacionadas están estas variables? Antes de hacer algún cálculo, lo que podemos hacer es un gráfico. Esto se conoce como el diagrama de dispersión o también se llama dispersograma. Este gráfico nos va a mostrar en este caso, en este lado, la estatura, que era la variable X, y el peso de las personas, que era la variable Y. Una persona, por ejemplo, que medía 1,87 centímetros, tiene un peso de 76. O sea, aquí está el 76, aquí estaría el 1,87. O 187, ¿no? Porque está en centímetros. Una persona que mide 161 pesa 50 kilogramos. Y entonces cada puntito, cada uno de estos puntitos representan la relación entre la variable X y la variable Y. Y miramos cómo están asociados estos puntos. Como podemos ver aquí, si hacemos un poco de imaginación, los puntos se asemejan o se distribuyen así. Y podríamos, de alguna manera, decir que nuestros datos tienden a formar una línea ascendente de esta manera. Aunque no están todos acomodados sobre la línea, hay una orientación general, lo cual nos estaría diciendo, el gráfico nos está mostrando eso, que a mayor estatura, también el peso va a aumentar, ¿no? Entonces, y lo que vamos a hacer entonces de esta información, vamos a medir la correlación primeramente y después vamos a, si la correlación es buena, encontrar la ecuación que representa la relación. Si la correlación es mala, ¿para qué vamos a encontrar ese valor? Entonces, siempre empezamos cuando vamos a hacer este tipo de análisis haciendo algún gráfico. Este gráfico se llama diagrama de dispersión o dispersograma. Entonces, eche nosotros vemos ahí la flechita con el peso, con que el peso aumenta con la estatura. Entonces, tenemos que hacer un ejemplo, obviamente, vamos a dejar eso ahí, porque ya va a ser hora también. Entonces,
para resolver un ejercicio, no nos va a dar tiempo, quedaremos nomás ahí y eso lo dejamos para la próxima semana, pero ya estamos eh, con el avance necesario como para ir pensando después en algún examen. Así que ya pueden empezar a sufrir si quieren. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En este momento, por favor, envíen sus nombres al chat. Apellido, nombre, no. Primero siempre acostúmbrense que siempre primero deben anotar su apellido, porque hay listas en las que aparecen ustedes con el apellido. Cuesta encontrarlos. Y las personas que han enviado sus nombres pueden ir retirándose si es que lo desean, si todo va bien, el miércoles en la universidad. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.